Caso clínico number 3, a por él. Tenemos un paciente varón de 71 años, recientemente diagnosticado de mieloma múltiple, productor de IgG. Ingresado en este primer ciclo de tratamiento específico con dexametasona, lenalidomida y bortezomib. Durante el ingreso se objetiva un deterioro de la función renal hasta una creatinina de 2 con un filtrado medido por CK-EPI de 55 ml/minuto. La urea estaría en unos 125 miligramos decilitro, que es la mitad, es el BUN en 63 miligramos decilitro. Y previamente tenía función renal normal, o sea que nos ha hecho un deterioro al menos subagudo de la función renal en el contexto del tratamiento. El paciente tiene un sodio en orina de 30 y la tira reactiva tiene hematuria y proteinuria leves, una cruz de cada uno. Respecto a este paciente, señale la opción falsa. 1. No podemos descartar un componente prerrenal del fracaso renal agudo. 2. Es probable que en este contexto el paciente presente hipercalcemia. 3. De acuerdo con la tira reactiva, lo esperable es que la proteinuria sea menor de medio gramo al día. Y 4. Está indicado realizar una inmunoelectroforesis en sangre y en orina. Bueno, pues ¿cuál creéis que sería la opción falsa? Tiene trampa, tiene trampita, porque pensadlo un segundico. Sin duda, en un paciente de la población general, en un paciente con alteraciones del sedimento, el que la tira reactiva te dé muy poquita hematuria y muy poquita proteinuria, pues se suelen correlacionar con que el paciente tenga poca hematuria y poca proteinuria. Pero, oh cielos, Jesus Christ, ¿qué pasa con los mielomas? Que la causa más frecuente de daño renal en el contexto de un mieloma múltiple es la proteinuria de Bence-Jones. Por eso es obligatorio hacer una inmunoelectroforesis en sangre y en orina y cuantificar kappa y lambda en orina. Cuando hay mucha pérdida de cadenas ligeras en la orina, la pérdida de albúmina puede ser relativamente baja. Y recordar que la tira reactiva lo que mide es albúmina. La falsa es la 3, En los mielomas múltiples, no se nos puede olvidar, puede haber una falsa tira reactiva negativa. Podemos tener una tira reactiva que nos dé una crucecita o dos crucecitas, que normalmente equivale a menos de medio gramo, pero luego cuando cuantificamos la proteinuria, vemos que esa proteinuria puede ser de 3 gramos, porque es a expensas fundamentalmente de cadenas ligeras. Cuidado, que ya lo han utilizado en el MIR. El resto es todo verdad. Puede haber un componente prerrenal, de hecho la urea está muy alta para la creatinina, hay 2 de creatinina y 120 de urea. Recordar que a 2 de creatinina le corresponderían como 40 de urea y no se puede descartar un componente prerrenal aunque el sodio en orina esté en el límite, entre 20 y 50, ¿no? Y recordar que los pacientes con mieloma, característicamente, ya avanzamos un poquito con la teoría, la causa más frecuente de daño renal es la proteinuria de cadenas ligeras, la proteinuria de Bence-Jones, y entre las alteraciones clínicas y analíticas es muy frecuente la presentación en forma del cangrejo, ¿no? El CRAB, ese acrónimo que nos habla de las alteraciones del calcio con hipercalcemia, por eso en la pregunta anterior era correcto que lo más probable es que viéramos hipercalcemia, afectación renal de tipo multifactorial, una anemia desproporcionada al grado de insuficiencia renal, mucha anemia para poca insuficiencia renal porque está ese clon de células plasmáticas anómalo creciendo en la médula ósea y la afectación ósea con dolor de huesos y con fracturas espontáneas en muchos casos. Bueno, pues mucho ojo porque en estos pacientes cuando hay muchas cadenas ligeras en orina hay que cuantificarlas y hay que tener en mente esa tira reactiva que puede ser un falso negativo, que puede jugar en nuestra contra. Avanzamos con este paciente. Resulta que el paciente mostraba signos de deplección de volumen, o sea, sí tenía un componente de fracaso renal agudo prerrenal, con signo del pliegue positivo y además una hipercalcemia considerable, con un calcio de 11,4 miligramos decilitro. La cuantificación de proteinuria en orina de 24 horas alucina, era de 5,7 gramos día, tenía una proteinuria en rango nefrótico y la analítica de control a las 24 horas había deteriorado todavía más la función renal. Este paciente me está haciendo una complicación importante, tiene ya 2,9 de creatinina. Bueno, pues ¿qué no haríais? ¿Qué no haríais en este contexto? Sueroterapia, 0,9%, suero fisiológico, biopsiar el riñón, suspender bortezomib por su nefrotoxicidad o valorar asociar furosemida a la sueroterapia una vez que el paciente se encuentre eubolémico. ¿Cómo lo veis? Vale equivocarse, ¿eh? Esta es un poco para pensar. Yo, con que os hayan parecido la 1 y la 2 correctas, casi que me conformo. A este paciente hay que ver qué tipo de daño renal tenemos, qué está pasando en ese riñón, por qué sigue deteriorando, es un deterioro rápidamente progresivo de la función renal y es fundamental también reponer ese componente prerrenal del fracaso renal agudo, hay que hidratar al paciente. Y entre la 3 y la 4, si habéis dudado es normal,
Lo que hacemos con la furosemida después de reflexionar al paciente es ayudar a eliminar el calcio en orina. O sea, intentamos, sabéis que la furosemida asocia hipercalciuria. Si hidratamos bien más la furo, es verdad que nos permite eliminar más calcio, mejorar esa hipercalcemia, pero mucho ojo porque también tenemos riesgo de litiasis, o sea que el paciente tiene que estar bien hidratado. Y la falsa es la 3, el bortezomib no se asocia a nefrotoxicidad, de hecho es un fármaco que podemos poner incluso en pacientes en diálisis, o sea que no es un fármaco nefrotóxico. Respecto a lo que vimos en la biopsia renal de este paciente, os he traído una imagen muy característica de un paciente nuestro del hospital. Fijaros, a los 2 días hacemos una biopsia renal, el paciente si hemos podido controlar la hipercalcemia, aunque sigue altito el calcio, pero bueno, 10,3 miligramos de cilitro ya es aceptable, pero nos sigue deteriorando función renal, 4 de creatinina, 160 de urea, ya estamos en un contexto claramente parenquimatoso y el resultado de la biopsia es este. Vemos unas imágenes con un contenido homogéneo en la luz de los túbulos. Espero que todo el mundo, además de este contenido homogéneo en la luz de los túbulos, esté prestando atención, y lo voy a señalar con el puntero, a estas células descamadas. También tenemos un componente de necrosis tubular aguda, las células tubulares se han desprendido, pero lo que más llama la atención es ese contenido homogéneo. Esta es otra imagen que tenéis por el test de segunda vuelta, un poco parecida también. Las células del túbulo se están descamando y en el centro vemos una imagen de color homogéneo. También tenéis una tercera en el manual y alguna más en el atlas. ¿Por qué? Porque queremos que se os quede muy grabado a fuego que este es el detector específico, la imagen específica de una de las complicaciones del mieloma. Vamos a por ella. El diagnóstico histológico sería compatible con enfermedad de cadenas ligeras, riñón de mieloma, mieloma de cadenas ligeras o amiloidosis AL. ¡Oh cielos! ¿Qué será? Bueno, pues vamos a repasar qué era cada una de estas cosas. Aquí lo que veíamos en la biopsia es la precipitación de las cadenas ligeras en la luz de los túbulos. ¿Eso cómo se llama, chicos? 3, 2, 1, se llama riñón de mieloma. La opción correcta es la 2. ¿Y qué sería el resto? Bueno, pues os recuerdo brevemente. La enfermedad de cadenas ligeras, vamos a verlo ahora a continuación en la del manual, pero la enfermedad de cadenas ligeras era depósito de capa en el glomérulo, que estarían las capas en el glomérulo, no se perderían por la orina. El mieloma de cadenas ligeras sería un mieloma no productor de IgG, que recordaros en el primer enunciado hemos visto que ese paciente tenía un mieloma productor de IgG, y la amiloidosis AL sería un mieloma con depósito de cadenas ligeras de tipo lambda a nivel del glomérulo. Aquí, de forma muy breve, recordaros en la figura que tenéis en el manual, depósito glomerular de cadenas ligeras capa es lo que llamamos enfermedad de cadenas ligeras. Aquí la tendríamos, depósito de capa en el glomérulo, enfermedad de cadenas ligeras, depósito de lambda, amiloidosis AL. El depósito de cadenas pesadas es muy poco frecuente, pero daría lugar a algo que llamamos enfermedad de cadenas pesadas, y luego todo lo derivado cuando se pierden por la orina de lo que llamamos la proteinuria de Bence-Jones. Aumento de la toxicidad a nefrotóxicos, cuando alteramos la capacidad absortiva de las células del proximal se produce todouria, el síndrome de Fanconi, y la complicación que hemos visto en nuestra pregunta de test, que es cuando las cadenas ligeras llegan a precipitar en la luz del túbulo, la situación que llamamos riñón de mieloma, que se suele acompañar de fracaso renal agudo. Recordar que el mieloma de cadenas ligeras es aquel que es incapaz de producir inmunoglobulina, no es capaz de producir pico monoclonal, pero sí produce cadenas ligeras y puede dar casi todas estas complicaciones, menos la de las cadenas pesadas puede dar todas las demás, pero la característica para diferenciarlo de un mieloma estándar es que no hay pico monoclonal. Recordar todo esto, que vamos a terminar el caso clínico con una preguntilla sobre la evolución y el tratamiento de este paciente. Dos preguntillas. Dice, respecto a este paciente, ¿es falso que 1. Se puede beneficiar de las técnicas de depuración extrarrenal con filtros de alto cutoff, que no tenéis por qué saber lo que son, que lo hemos metido un poquito por completar. 2. Aunque mejore, es probable que quede con un cierto grado de enfermedad renal crónica. 3. En caso de plantear programa de hemodiálisis crónica, no podría plantearse un trasplante renal al menos en 5 años. Y 4. El porcentaje de túbulos afectados por cadenas ligeras puede establecer un score pronóstico. Bueno, pues en esta sí que hemos metido cosas de las que no tenéis por qué tener ni idea. Yo creo que por sentido común
podéis asumir que son verdaderas la 2 y la 3, y eso es cierto. El paciente ha tenido un fracaso renal agudo muy grave con precipitación de cadenas ligeras, es muy frecuente que queden algunas lesiones irreversibles. Y dentro de las lesiones irreversibles, pues recordar, esclerosis y fibrosis glomerular e intersticial, han caído en el MIR 1000 veces. En caso de quedar en programa de hemodiálisis, recordar que los tumores pues nos impiden trasplantar, porque al poner inmunosupresión hay que tener mucho cuidado porque la inmunosupresión puede ser un motivo para que recidive un tumor, con lo cual, ojo, estos pacientes tienen que tener un periodo mínimo. Los cánceres de próstata a veces en 3 años podemos trasplantarlos, pero el resto de tumores esperamos en la mayor parte de los casos al menos 5 años. Y entre la 1 y la 4, ¿cómo lo veis? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis? Bueno, pues venga, que os pongo la respuesta correcta. La falsa es la 4. No existe un score de túbulos afectados por cadenas ligeras en los que podamos decir cuantas más cadenas ligeras hay, peor. No tenemos ese score pronóstico. Lo que sí es verdad es que hay unas membranas de diálisis que se llaman membranas de alto cutoff. Si recordáis, las membranas de hemodiálisis son filtros es una membrana semipermeable con poros, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que esos poros siempre son pequeños para evitar que pierdas cosas grandes, como albúmina y otras cosas. Sabéis que la albúmina pesa 60 kilodaltons, pues ya en la hemodiálisis no nos podemos permitir que el paciente pierda grandes cantidades de albúmina. Cerramos por debajo el poro. En los pacientes con mieloma podemos tener membranas de poro grande en los que permitimos que se pierdan incluso cadenas ligeras, incluso inmunoglobulinas. Son filtros de alto cutoff, lógicamente tienen sus efectos secundarios y a veces necesitan que los pacientes se pongan inmunoglobulinas o infusión de plasma después, pero ojo, nos pueden mejorar el pronóstico. Membranas de alto cutoff han demostrado mejorar el pronóstico de los pacientes con mieloma. La verdad que hay resultados controvertidos, hay estudios que dicen que sí, hay estudios que no, pero el caso es que sí que las seguimos usando a día de hoy. Y luego un detallito de enfermedad renal crónica que tenéis que conocer. Dice, se realizó hemodiálisis con un filtro de alto cutoff y mejoró la función renal. En el momento de alta presentaba una creatina de 2,7, bueno, ha mejorado bastante, había llegado a 4 y pico, con un filtrado de CK-de-EPI de 39 mililitros minuto, y fijaros que se ha quedado con una proteinuria por debajo de 1 gramo. Esto es importante de cara a la progresión, ¿no? Acordaros, la proteinuria como mayor factor de progresión y las lesiones irreversibles. Habría que ver cuánta fibrosis, cuánta esclerosis tenía. ¿Qué enfermedad renal crónica presenta? Esto necesito que todo el mundo lo conteste así. G3BA3, G3A2, G3BA1, G4A3. Si queréis parar y pensarlo, pero vamos, lo tenemos que tener ya. Tiene un filtrado entre 30 y 45 mililitros minuto. Eso es un estadio G3B, ¿ok? G3B. Y la proteinuria está en el rango de la macroalbuminuria, pues G3BA3. La opción correcta es la 1. Y con esto, pues finiquitamos nuestro tercer caso clínico, ya queda menos.